Bienvenidos a otro vídeo de Cláusula Win. Vamos a hablar hoy de una cláusula, porque como sabéis, en los préstamos hipotecarios, además de las típicas cláusulas de las que siempre hablamos y machacamos, gastos hipotecarios, cláusula suelo, IRPH, comisiones, etcétera, hay otras cláusulas abusivas. Y, por ejemplo, esta cláusula de la que voy a hablar muy brevemente me sorprende porque, además, comentándolo ayer con un compañero, me decía que no conocía siquiera de su existencia y de que la cláusula era abusiva. Cuando se trata de una cláusula que ya el Tribunal Supremo, en una sentencia de 16 de diciembre del año 2009, estableció que esta cláusula, que limita las facultades de arrendamiento de la finca hipotecada, o básicamente prohíbe al propietario de esa finca poder arrendar la vivienda libremente, pues ya dijo el Supremo que era abusiva. Aquí tengo como ejemplo una cláusula de la entidad Unicaja Banco que dice lo siguiente. Suele estar en el apartado de obligaciones de la parte prestataria. Dice que el prestatario se obliga a no arrendar la finca hipotecada durante la vigencia del contrato por una renta de alquiler que sea inferior a la cuota de préstamo que paga mensualmente el prestatario. Es decir, que si nuestra cuota de préstamo es de 800, 1000, 1500, lo que sea, X euros, no podemos arrendar la finca, alquilarla por debajo de ese importe. Pues bien, esta cláusula es abusiva básicamente por un motivo, principalmente. Y antes de entrar en el motivo, hemos de saber que este tipo de limitaciones están reguladas en nuestra ley hipotecaria, existen y se prevén, y tiene una finalidad, una razón de ser, y es que no se disminuya el valor de la garantía hipotecaria. La garantía hipotecaria es la finca. Disminuir el valor de la finca pues implicaría que la entidad bancaria pues tendría menos posibilidades de luego, en un hipotético procedimiento de ejecución hipotecaria, pues vender la finca en una subasta o venderla después de una adjudicación de la propia entidad bancaria, porque esa finca ha disminuido su valor. Por ejemplo, en el supuesto hipotético de que alguien alquilase su vivienda por un precio, una renta mensual muy baja, y luego la entidad bancaria, en un procedimiento de ejecución hipotecaria, no tuviese la posibilidad de eliminar ese arrendamiento, es decir, que el arrendamiento siguiese aún habiéndose subastado la vivienda, que puede ocurrir, lógicamente la entidad bancaria pues tendría muy difícil, en primer lugar, que se subastase la vivienda, porque ¿quién va a querer un inmueble que tenga un inquilino y un contrato de alquiler subsistente durante X años, vigente durante X años, y por una renta muy baja? O si se adjudica la vivienda a la entidad bancaria, pues ¿quién va a querer, si la quiere vender la entidad bancaria, quién va a querer comprar una vivienda que tenga un contrato de arrendamiento vigente por X años que le resten y por una renta muy baja? Bien, ese sería el problema principalmente, o la eventualidad que cubre esta previsión de efectivamente limitar el derecho de alquilar la vivienda por parte del propietario. Pero bien, lo que ocurre es que el artículo 13 de la Ley de Arrendamientos Urbanos regula en qué supuestos efectivamente la entidad bancaria en un procedimiento de ejecución hipotecaria debe de asumir, quedarse o coloquialmente comerse ese alquiler, y qué supuestos en los que no, porque entra en juego lo que se llama el principio de purga o el principio de limpieza. Es decir, el principio de purga implica que ante un procedimiento de ejecución hipotecaria ese arrendamiento se extinguiría, se limpiaría, por eso se llama principio de purga. Se purga, se limpia. Por lo tanto, en ese supuesto en el que la propia ejecución hipotecaria, la propia adjudicación en subasta limpia y extingue el contrato de arrendamiento, no tiene sentido que tú me prohíbas alquilar mi vivienda previamente si ese arrendamiento se va a eliminar. Se va a eliminar, por lo tanto no te va a perjudicar luego en tu posibilidad de vender o subastar la finca si ese arrendamiento se extingue con la subasta. Por lo tanto, esta cláusula es abusiva por eso, porque no limita su aplicación a aquellos arrendamientos excluidos del principio de limpieza o de purga, sino que limita el alquiler en todo tipo de supuestos, estén incluidos en ese principio de purga o no. Y como digo, no tiene sentido que me prohíbas alquilar la finca si ese alquiler se va
a eliminar, se va a extinguir, se va a ir al traste cuando te adjudiques la finca en una ejecución hipotecaria o que se la adjudique un tercero. Por eso la cláusula es abusiva y por eso, como siempre, yo animo a que se reclame primero en sede extrajudicial de forma amistosa, aunque yo os adelanto por mi experiencia que siendo una cláusula claramente abusiva la entidad bancaria se va a negar a eliminarla de forma amistosa y os va a obligar a ir a un procedimiento judicial. Un procedimiento judicial en que al final os veréis resarcidos como consumidores del coste, os veréis indemnizados por el coste que ha supuesto acudir a ese procedimiento judicial.